Volvemos al C-Level Forum Transformación Digital B del 7º Congreso Latinoamericano Tecnología y Negocios América Digital 2022. La primera charla de la tarde estará a cargo de Rodrigo Alarcón, Senior ML Strategy Solution Architect en Amazon Web Services, con su charla Creando una estrategia de datos moderna en la nube. Rodrigo, en su rol, ayuda a las empresas de distintos tamaños a generar valor para sus negocios usando soluciones de Machine Learning e inteligencia artificial, usando los servicios de nube de AWS. Rodrigo cuenta con más de 10 años de experiencia en diseño de soluciones basadas en computación en la nube, arquitecturas de redes y ciberseguridad. Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por participar, por asistir a esta sesión. Mi nombre es Rodrigo Alarcón. Yo soy arquitecto de soluciones en Amazon Web Services con foco en estrategia de Machine Learning, tal como comentaba. Y en esta sesión quiero contarles cómo nosotros, en base a lo que hemos visto con nuestras distintas empresas con las que trabajamos, entendemos que tiene que ser construida una estrategia de datos moderna, ¿no? Y basada obviamente en nube y además complementando con nuestros propios servicios como Amazon Web Services. Vamos a comenzar contextualizando qué es lo que los clientes en general obtienen como valor para su negocio cuando establecen este tipo de estrategias. Después vamos a abordar cuáles son aquellos bloques funcionales que nosotros entendemos que forman parte de esta estrategia y cómo irla construyendo. Y también lo vamos a contextualizar con algunos ejemplos concretos de clientes a los que nosotros hemos ayudado, empresas globales, a las que nosotros hemos ayudado en sus distintas estrategias de datos para satisfacer distintas problemáticas de negocio que vamos a ir abordando caso a caso, para terminar también con una reseña de cuáles son los recursos que están a disposición de las distintas empresas para que también ustedes puedan comenzar o avanzar o acelerar sus propias estrategias de datos. Para dar a modo de introducción, hace poco salió una estadística que proyectaba cuál era la cantidad de datos que se esperaba crear, consumir y almacenar en los próximos 3 años. Y lo cierto es que hay dos grandes indicadores. Uno viene por el lado de Fortune, que dice que en los próximos 3 años se van a generar más datos de los que se han generado en los últimos 30 años. Y después una estadística concreta que proyecta 448 zettabytes de datos que se van a estar creando, consumiendo y almacenando de aquí a 3 años, ¿no? Ahora, es difícil de mencionar qué es un zettabyte de información, ¿no? Y más aún 448 como número. Si lo tuviéramos que de alguna forma dimensionar y supusiéramos que vamos a almacenar todos estos datos en discos duros de 1 terabyte de capacidad, por ejemplo, discos de tamaño pequeño, si nosotros apiláramos todos estos discos para almacenar 448 zettabytes de información, nos daría para completar la altura de la Torre Eiffel 20 millones de veces, y más de 20 millones de veces incluso. Entonces, eso es un orden de magnitud de cuántos datos se están creando hoy día producto de aplicaciones, producto de aplicaciones móviles, producto de redes sociales, tecnologías como IoT, en fin, una serie de fuentes que hoy día están generando información, están generando datos más bien, y a partir de los cuales es importante que nosotros sepamos qué hacer con esos datos para poder generar valor y generar información a partir de esos datos, ¿no? Y en ese sentido, si nosotros tuviéramos que resumir de alguna forma qué es lo que las empresas que trabajan con nosotros, con nuestros servicios, obtienen como beneficio de negocio producto de adoptar una estrategia de datos, lo podemos resumir en 5 grandes tipos de beneficios de negocio, ¿no? Lo primero tiene que ver con cómo tomar decisiones más rápido y tomar mejores decisiones. Y a modo de ejemplo, en Australia, el equipo de natación de Australia, ellos tenían el desafío de que generan mucha información de los distintos nadadores, ¿cierto? Pero la verdad es que era difícil para ellos hacer algún tipo de análisis comparativo entre nadadores, entre desempeño, para poder tomar ciertas decisiones respecto de cómo estructurar sus equipos. Y lo que hicieron en primer lugar con nosotros fue construir un data lake en base a información que tenía que ver con los nadadores, y con eso fueron capaces de hacer mejores análisis comparativos y de hecho en las Olimpiadas de Tokio, el equipo de relevos de Australia fue uno de los que tuvo el mejor desempeño a nivel mundial, producto de tener la capacidad de tomar mejores decisiones respecto de, o basado en el desempeño de los distintos nadadores, atletas de sus equipos. Desde el punto de vista de experiencia de cliente,
también es algo que es muy importante. ¿Cómo yo puedo tomar la información que estoy recibiendo de mis clientes para poder aportar mejores resultados de vuelta, para mejorar su propia experiencia? O en general, ¿cómo yo puedo acelerar procesos que hagan que los clientes tengan una mejor experiencia? Y un ejemplo de eso en el contexto de la pandemia fue United Airlines. United Airlines, cuando comenzó la pandemia, y si ustedes se recuerdan, y en general todavía existe, para viajar a ciertos países, aparte de todo lo que tiene que ver con el boarding pass, etcétera, y documentos de identidad, también se requiere proveer algún tipo de comprobante de COVID, de exámenes o de vacunas, etcétera. Y lo que ellos hicieron fue utilizar nuestros servicios de base de datos y nuestros servicios de inteligencia artificial para automatizar ese proceso del procesamiento de estos documentos que eran requeridos y sobre todo los nuevos documentos que se fueron necesitando a partir del contexto de pandemia, y con eso obviamente la experiencia de los clientes mejora también. Después tenemos beneficios desde el punto de vista de competitividad. Si nosotros somos capaces de, o si las empresas son capaces de generar procesos más rápidos, automatizar procesos, delegar ciertas operaciones de procesos en proveedores de nube como AWS, ciertamente eso hace que los tiempos de desarrollo y los tiempos de para dar respuestas a nuevas inquietudes sean mucho menores, ¿no? Y por lo tanto eso genera en sí mismo una ventaja competitiva para poder innovar más rápido. Y desde el punto de vista de también prepararse para el futuro, que es otro beneficio de las empresas, producto de tener una gran cantidad de información que se puede empezar a procesar para generar insights a partir de esos datos y después empezar incluso a introducir ciertos elementos predictivos, como por ejemplo temas de Machine Learning, como por ejemplo modelos predictivos de falla. Un caso de eso, un cliente nuestro como BMW, que incorporó toda la analítica que tiene que ver con vehículos para incluso ser capaces de anticiparse a eventuales fallas de vehículos antes incluso que el propio dueño del vehículo, ¿no? Entonces todo eso es parte de cómo nos podemos anticipar a eventuales problemas, producto que tenemos una estrategia de datos que nos permite tener la data estructurada para poder tomar decisiones de carácter predictivo también. Y por último, desde el punto de vista de reducción de costos, ciertamente que es un objetivo importante para muchas empresas poder tener soluciones que sean beneficiosas, pero también desde el punto de vista no solamente de experiencia de cliente, no solamente desde el punto de vista de capacidad de tomar decisiones, sino también desde el punto de vista de capacidad de reducir costos. Y ahí a nivel mundial, nosotros tenemos un cliente como Samsung, que ellos decidieron migrar sus motores de base de datos legados transaccionales hacia tecnologías gestionadas nativas en nube como Amazon Aurora, por ejemplo, y eso se tradujo para ellos en un impacto directo de reducción de costos operativos mensuales de un 44% respecto de los costos que ellos estaban teniendo por administrar su propia infraestructura y sus bases de datos legadas on-premise. Entonces, la verdad es que independiente del tipo de industria, independiente del tipo de cliente, nosotros vemos que existe estos beneficios concretos que impactan directamente al negocio, que impactan directamente el core de lo que las empresas hacen en su ADN, ¿no? Ahora, si nosotros empezamos a pensar, ya entendiendo cuáles son posibles beneficios de negocio, ¿cómo llegamos hacia allá? ¿Cómo podemos realmente tener esos impactos de negocio, esos beneficios? En general, si nosotros lo tuviéramos que resumir, son tres grandes tópicos, ¿no? O tres grandes áreas o bloques modulares que construyen este tipo de estrategia. Y en primer lugar, una capa de modernización, ¿no? De tomar toda esta infraestructura tradicional legada, por ejemplo, motores de base de datos que se mantengan de forma tradicional hoy día en un ambiente on-premise, en un data center propio o hosteado, y empezar a migrar este tipo de motores hacia infraestructura administrada en nube, donde podamos delegar buena parte de las tareas operacionales como parchados, como backups, como incluso temas de alta disponibilidad, de manera de enfocarnos directamente en lo que realmente aporta valor al negocio, que es la gestión de los datos que allí viven en cada uno de esos motores, ¿no? Y vamos a hablar un poco más de detalle en eso más adelante. Después, una vez que tenemos nuestras fuentes, nuestros motores de datos relacionales, no relacionales, etcétera, donde realmente podemos empezar a construir una capa de datos es cuando logramos realmente unificar todas estas distintas fuentes, algunas relacionales, otras no relacionales, transaccionales, estructuradas, no estructuradas, en un catálogo, en un lugar único, a partir del cual nosotros podamos primero gobernar y luego también controlar y consumir de forma centralizada esta información.
Pero la verdad es que eso no acaba ahí, ¿no? No acaba con tener un lindo catálogo de datos, sino que realmente el valor se obtiene cuando nosotros podemos empezar a innovar y a mejorar y a reinventar procesos, producto de que tenemos esta información estructurada, ordenada y gobernada que podemos empezar a trabajar más adelante. Ahora, lo interesante de este enfoque, de esta estrategia muy resumida que vamos a ir desglosando más adelante, es que no es necesario hacer esto en una orden secuencial estricto, ¿no? Cada empresa tiene su propia realidad, tiene sus propias prioridades y tiene su propia cultura, y eso hace que, dependiendo de las empresas, algunas van a comenzar por la modernización, otras van a comenzar por la unificación, y pueden ir gradualmente, o algunas van a hacer incluso 2 o incluso las 3 de estos bloques en paralelo, ¿no? Entonces, lo interesante ahí es que también nosotros tenemos la forma de apoyarlos como AWS en definir cómo comenzar con esta jornada, ¿no? La jornada de datos de cada cliente es distinta y, por lo tanto, dependiendo de sus realidades, nosotros estamos para acompañar en ese paso. Entonces, veamos ahora un desglose de cómo ir armando esto, ¿no? ¿Cuáles serían los bloques como más detallados que componen esta estrategia global de 3 pasos? Y en general, si nosotros lo vemos en acción, lo que tenemos son distintos tipos de funcionalidades que son relevantes de implementar dentro de esta estrategia, ¿no? Por ejemplo, nosotros, los clientes, las empresas pueden tener sus distintas fuentes de datos dispersas. Eso típicamente lo que genera son silos de información, donde alguien que quiera explotar esos datos tiene que ir individualmente o conseguirse accesos o tener los permisos, o incluso saber, empezar a descubrir de alguna forma orgánica dónde está la información que pueden requerir. Y ciertamente el primer paso es cómo nosotros consolidamos esas distintas fuentes, esos distintos silos de información en un espacio único. Nosotros en AWS tenemos nuestra arquitectura de Data Lake basada en un servicio de almacenamiento de objetos que es Amazon Simple Storage Service o S3, que es definitivamente el mejor espacio para almacenar esa información y vamos a profundizar eso un poco más adelante. Pero la verdad es que eso también involucra primero, tener la información centralizada, eliminar estos silos de información. Después, poder empezar a aplicar cierto análisis predictivo con herramientas de Machine Learning e inteligencia artificial. Darle la posibilidad también a los clientes de que puedan utilizar las herramientas con las que están más familiarizados, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el ecosistema de servicios de analítica que tenemos dentro de AWS. Y ciertamente que estos datos estén gobernados con características de seguridad que permitan que aquellas personas que requieran acceder a los datos lo puedan hacer de forma sencilla, pero también teniendo en consideración cómo controlamos quién puede acceder a qué tipo de información en determinado momento. Y eso también es parte de una estrategia de gobierno que es propia de la estrategia de datos. Ahora, todo este tipo de análisis de los datos, todo este tipo de insights que podemos obtener, realmente apuntan a resolver alguna problemática de negocio. Y por lo tanto es importante cómo nosotros, todos estos análisis, todo este análisis predictivo, análisis con servicios de analítica, etcétera, presentamos esta información de manera que sea fácil para el negocio de consumir y de tomar decisiones a partir de esos insights, ¿no? Y ahí tiene mucho sentido todo el ecosistema de servicios de inteligencia de negocio, y ahí tenemos también nuestro propio servicio de BI con Amazon QuickSight, pero también un ecosistema de partners que tienen sus servicios de BI que pueden ofrecer sobre AWS directamente. Entonces, todo esto finalmente apunta a que pueda haber personas y organizaciones que puedan consumir esta información y, obviamente, en la medida en que tenemos resultados o mejores experiencias producto de decisiones más informadas, eso genera una realimentación porque esa es nueva data que podemos volver a ingestar en este ecosistema para seguir tomando mejores decisiones. Entonces vamos a cada uno de estos, brevemente a cada uno de estos puntos un poquito más en detalle. Del punto de vista de las fuentes de datos, nosotros tenemos la capacidad y los servicios para permitirle a las empresas hacer una ingesta de datos hacia un repositorio central desde distintos tipos de fuentes, fuentes relacionales, fuentes no relacionales, datos en streaming, streaming de datos, streaming incluso de videos, etc. Y tenemos la capacidad de transferir toda esta información hacia un repositorio único. Incluso dentro de aplicaciones que operan ya dentro de AWS, también tenemos la posibilidad de hacer estos movimientos de datos y por lo tanto hay servicios como AWS Database Migration Service o DMS, servicios como Kinesis Streams que permite ingestar streaming de eventos hacia un repositorio común y otros servicios permiten
simplificar este proceso. Y además, no solamente pensando en datos que las propias empresas tengan en sí mismos, sino también eventualmente datos que puedan venir de terceros. Y ahí nosotros tenemos un servicio que es AWS Data Exchange, que permite que terceros puedan exponer sus propios datasets para que los clientes los puedan consumir para sus propios casos de uso y complementar la data que ya cuenten inicialmente. Pasando a la capa de bases de datos, nosotros en AWS tenemos el portafolio de base de datos más amplio de la industria, tenemos más de 15 servicios de motores de base de datos para casos de uso específico, sean motores relacionales, motores no relacionales, motores basados en bases de datos de gráficos, bases de datos de series de tiempo, y eso apunta a darle a los clientes la herramienta adecuada para el trabajo adecuado, en vez de intentar resolver todo con un único tipo de motor de base de datos. Tenemos hoy día más de 650.000 bases de datos que han sido migradas a la nube usando este servicio de AWS DMS. Y lo cierto es que los clientes se migran hacia la nube desde el punto de vista de sus cargas y de sus motores de base de datos porque buscan justamente eliminar aquellas tareas que realmente no aportan valor directo al negocio, como tareas de parchado, backups, etcétera, y mantención de infraestructura, y enfocarse realmente en lo que sí aporta valor, que es el contenido que finalmente se va a almacenar en estos motores de base de datos, que es el desempeño que se requiere de estos motores, etcétera. Y ahí, por dar un ejemplo, nosotros tenemos una base de datos como Amazon Aurora, que hoy día ofrece el mismo o al menos el mismo desempeño, la misma confiabilidad, la misma seguridad, etcétera, que motores de base de datos empresariales. Es un motor de base de datos compatible con bases de datos abiertas como Postgres y MySQL y lo ofrecemos a 1/10 del costo de las bases de datos tradicionales. Entonces, también desde el punto de vista de reducción de costos y optimización de costos, es una estrategia interesante. Pasando a la capa de Data Lake, yo les comentaba que nosotros tenemos una arquitectura de Data Lake basada en Amazon S3, que es nuestro repositorio de objetos, donde podemos almacenar información estructurada, no estructurada, relacional, no relacional, y consolidarla usando formatos abiertos, de manera que cualquier persona, cualquier equipo puede consumir esa información con las herramientas con las que saben trabajar desde el punto de vista de analítica. Y eso obviamente obedece a la naturaleza que hoy día tenemos de crecimiento explosivo de fuentes de datos y de tipos de datos, que es un poco en línea con lo que les comentaba al principio, ¿no? Ahora, lo interesante no es solamente dejar estos datos y tomar todos los datos y dejarlos en alguna parte, sino también darle cierto sentido y cierto gobierno a esta información. Y de ese punto de vista, un servicio como AWS Lake Formation, que ayuda primero desde el punto de vista de orquestar la ingesta, segundo, de generar un catálogo de datos para que estos datos estén estructurados y puedan ser accesibles por quienes lo necesiten. Y tercero, también hacer esto de una forma segura, darle gobierno, darle seguridad y establecer un control centralizado de acceso independiente de los tipos de consumidores y además integrado con servicios de consumo desde el punto de vista de analítica de AWS, de manera que los permisos se puedan establecer de forma centralizada con Lake Formation. Ahora, pensando en estos datos ya estructurados, si ya pasamos a la parte de cómo nosotros realmente podemos obtener algún tipo de valor, tenemos nuestro ecosistema de servicios de analítica, que también es un conjunto el más amplio y costo eficiente que tenemos de distintos servicios de analítica, por ejemplo, servicios enfocados en queries interactivas, servicios enfocados en análisis de Big Data a gran escala, servicios de Data Warehouse como Amazon Redshift, que hoy día es un servicio que ofrece una relación costo-eficiencia 3 veces superior a otros Data Warehouse de nube que existen actualmente, y también analítica incluso en tiempo real, cómo yo puedo analizar un streaming de eventos en tiempo real y poder ir tomando decisiones en el menor tiempo posible y hacer recomendaciones, etc. Entonces, con esto nosotros tenemos la capacidad de hacer incluso consultas con un servicio como Amazon Athena, hacer queries interactivas incluso a datos que no necesariamente estén dentro de AWS. Pueden ser datos que estén on-premises, pueden ser datos que estén en soluciones tipo SaaS, por ejemplo, y poder unificar esas consultas y también poder hacer un análisis combinado de todas esas fuentes. Y lo cierto es que hoy día tenemos decenas de miles de clientes en todo el mundo que utilizan Amazon Redshift como su data warehouse y en escalas de petabytes o incluso exabytes de información que hoy día estamos procesando. Entonces, lo interesante acá es cómo con estos servicios de analítica, nuestros clientes, las distintas empresas que trabajan con nosotros, pueden tomar sus datos, unificarlos y procesarlos
para empezar a tener insights respecto de de cómo aportar valor, ¿no? Ahora, lo interesante es que esto no se queda solo en la capacidad de hacer algún tipo de análisis de datos explicativo o análisis más a alta escala, sino también qué podemos hacer en la línea de poder anticiparnos y poder hacer modelos predictivos respecto de la data que tenemos hoy día, ¿no? Y ahí, ciertamente, nuestro ecosistema de servicios de Machine Learning puede aportar significativamente en esa línea. Nosotros podríamos clasificarlo más allá del detalle de cada servicio. Podríamos decir que tenemos 4 niveles de servicios para los distintos clientes. Entonces, un servicio como SageMaker Canvas, que apunta a ser un servicio de Machine Learning para aquellos clientes que no tienen experiencia en ciencia de datos y que requieren, con una experiencia gráfica tipo drag and drop, tomar sus fuentes y empezar a crear sus modelos. Eso es algo que hoy día ya tenemos para el grueso de los clientes. Después, para aquellos clientes que pueden aprovechar modelos preentrenados de AWS, los más de 20 modelos que tenemos para distintos casos de uso, como procesamiento de imágenes, procesamiento de voz, procesamiento de texto, modelos de recomendación de personalizada, modelos de series de tiempo. Está toda nuestra capa de inteligencia artificial que permite que, sin conocimiento avanzado de data science, la verdad es que solo con conocimientos de integración de APIs, puedan las empresas empezar a consumir esta inteligencia, esta capa de servicios preentrenados y a integrarlas directamente en sus aplicaciones. Después tenemos una capa para aquellos clientes o empresas que sí tienen sus equipos de científicos de datos que están creando, construyendo, entrenando y desplegando modelos. Toda la capa de Amazon SageMaker, que ayuda justamente a automatizar y reducir los tiempos de entrenamiento y despliegue de modelos a lo largo del tiempo. Y después también tenemos una capa de infraestructura para aquellos científicos de datos más avanzados que hacen sus propias customizaciones de frameworks, etcétera, con toda la capa de cómputo diseñado con propósito específico para tareas de Machine Learning. Entonces, con esto la verdad es que hoy día tenemos más de 100.000 clientes que están utilizando nuestros servicios de inteligencia artificial y de Machine Learning en sus distintos procesos. Entonces, esto no se queda solo en una capa de analítica propiamente tal, ¿no? Está todo integrado y la idea es que esto sea un ecosistema de trabajo donde los datos sean el centro y las aplicaciones dependan de los casos de negocio que se quieran resolver, ¿no? Ahora, por último, yo comentaba que no sirve de nada hacer un análisis precioso y un modelo súper lindo si es que no tenemos cómo presentarle esto al negocio para que puedan tomar sus decisiones y para que puedan monitorear y entender qué es lo que está pasando en la organización. Y ahí ciertamente todo nuestro portafolio de servicios de inteligencia de Business Intelligence, como Amazon QuickSight, que permite hoy día tomar fuentes de datos, incluir esas reporterías y esos dashboards, embeberlos en aplicaciones de clientes. Incluso una característica como QuickSight Q, que ayuda a, usando lenguaje natural, poder construir visualizaciones. Por ejemplo, ser capaz de decirle a QuickSight, mira, quiero que me construyas o quiero entender cómo han evolucionado las ventas en los últimos 3 meses por sucursal y que a partir de ese texto, QuickSight sea capaz de construir la visualización más relevante para resolver ese tipo de problemática, por ejemplo. Ese es el tipo de innovación que estamos haciendo en la línea de Business Intelligence. Y también tenemos un ecosistema de partners que tienen sus soluciones y ahí obviamente nosotros a lo que apostamos es a darles un abanico de opciones para que ustedes puedan integrar en sus procesos según su conocimiento, según sus relaciones previas, según la experiencia que quieran tener obviamente con sus procesos, ¿no? Ahora, pasando, yo ya les comenté algunos ejemplos de clientes cuando hablábamos de objetivos de negocio, y ahora me gustaría también hacer un poco más de detalle en otros clientes de distintas industrias. Vamos a ver clientes de industria farmacéutica, industria financiera, y vamos a ver el primero de los clientes, de hecho, que es de la industria deportiva, que es Fórmula 1. Y Fórmula 1, me imagino que todos aquí sabemos, yo no soy tan fan de las carreras, pero conozco Fórmula 1, digamos. En cada carrera que se corre, los vehículos, los automóviles, tienen 120 sensores desplegados que están generando del orden de 3 gigabytes de datos en cada carrera y cada segundo se generan del orden de 1500 data points. Entonces, imagínense la cantidad de datos que se generan en una carrera de Fórmula 1 y qué es lo que se puede hacer con toda esa información.
Y justamente lo que quería Fórmula 1 era entender, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Cómo puedo mejorar la experiencia de los fans? ¿Cómo puedo aportar más que simplemente una persona que esté en un televisor viendo una carrera, ¿no? Y de ahí nace esta idea de generar estas estadísticas en tiempo real usando servicios de AWS. Entonces, en primer lugar, un servicio como Amazon Kinesis, que lo que hace es poder ingestar en tiempo real los eventos y todos estos data points que se están generando hacia un repositorio común, en este caso Amazon S3. Y también del punto de vista de hacer análisis no solamente de insights que están ocurriendo, sino también predicciones. Ahí en esa capa de predicciones Amazon SageMaker se volvió fundamental para apoyar en ese proceso de crear modelos predictivos respecto de qué es lo que va a ocurrir eventualmente y poder entregarle esa información a los fans. Y también del punto de vista de la transcripción de los diálogos que están ocurriendo dentro de la carrera, por ejemplo, de los comentadores, incluso de los propios pilotos. Amazon Transcribe es un servicio que puede tomar estos audios y en tiempo real ir generando estas transcripciones. Y entonces eso también ayuda en el proceso de entender, bueno, cuáles son las conversaciones que están ocurriendo, qué es lo que el comentador está diciendo, más allá de simplemente conectarse y ver una persona que habla toda la carrera, ¿no? Entonces, acá estamos hablando directamente de un caso de uso de mejora de experiencia de cliente, en este caso la experiencia de los fans de Fórmula 1. Ciertamente que aporta mucho más valor tener estadísticas, poder mirar métricas, comparar una carrera con otra, saber qué cambió, qué mejoró, etc. Pero también hay algo interesante, que es que Fórmula 1, con toda esta información que no estaba siendo aprovechada, ahora se puede aprovechar incluso desde un punto de vista de monetizar estos datos. Entonces, ¿cómo yo puedo ahora generar un valor económico asociado a toda esta data que existe, que estoy generando, por ejemplo, servicios de valor agregado para los propios consumidores de estos datos, ¿no? Poder hacer analítica sobre esta información. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de los que les quiero compartir, en este caso, la industria más deportiva. El siguiente ejemplo es en la industria farmacéutica. AstraZeneca es una empresa farmacéutica global, se volvió obviamente muy conocida en el contexto del desarrollo de una de las vacunas para el COVID, pero ciertamente ellos vienen de mucho antes trabajando en la industria farmacéutica. Y ahí la verdad es que ellos generan una cantidad gigante de datos todo el tiempo, pero el desafío que ellos tenían era cómo hacer que los insights asociados a esos datos se pudieran obtener en el menor tiempo posible y de la forma más costo eficiente posible. Entonces, desde el punto de vista de crear análisis o insights más predictivos, de nuevo, en la línea de Machine Learning con Amazon SageMaker, lo que pudimos ayudar en ese sentido fue automatizar muchos de los procesos de data science que ellos hacían de forma manual y poder automatizarlos y tener un pipeline end-to-end, no solamente desde el punto de vista de cada una de las etapas de preparación de datos, entrenamientos, despliegue, etcétera, sino también incluso del punto de vista de cómo se pueden disponibilizar rápidamente ambientes de Machine Learning para que los científicos de datos de un proyecto nuevo puedan contar con esos ambientes de forma rápida. Y entonces lo que ellos lograron fue, con servicios como Service Catalog de AWS, poder reducir el tiempo de 5 minutos o de un mes que se demoraban típicamente en desplegar un ambiente completo a 5 minutos para un nuevo ambiente de Machine Learning para sus científicos de datos. Y también reducir el tiempo de generación de insights de los más de 6 meses que se demoraban antes a 2 meses y medio, que es lo que se están demorando actualmente. Del punto de vista de industria financiera, Nasdaq, que obviamente es el quien corre la bolsa de valores que corre en Estados Unidos, ellos también tenían el desafío con el crecimiento, sobre todo explosivo, de información de trading automatizado que ellos ejecutan, de cómo ser capaces de procesar, primero ingestar y después procesar esta información en una tecnología de data warehouse que ellos tenían más bien legada y que funcionaba on-premises. Y ahí la solución del punto de vista nuestro fue pasar primero a modernizar su arquitectura de data warehouse utilizando Amazon Redshift para aquellos datos que eran más recientes, mover toda su data histórica a una capa de datos con Amazon S3 y después con Redshift ser capaces de consumir no solamente la información interna del data warehouse, sino también la información que estaba en S3, porque es una de las características que tiene nuestra solución de data warehouse, el poder unificar y hacer queries en distintos orígenes, unificados usando la capacidad de cómputo de nuestro data warehouse. Y con eso, Nasdaq actualmente puede procesar entre 30 a 70 mil millones de registros todos los días sin ningún tipo de interrupción. Incluso hubo un pic particular durante la pandemia, durante el pic del COVID, y los tiempos de carga de datos también se redujeron. Entonces piensen en la escala con la que trabaja un
una empresa como Nasdaq desde el punto de vista de toda la data de trading que se genera minuto o segundo a segundo, de hecho, literalmente, y que necesitan hacer algún tipo de analítica con esa información. Entonces, ahí también los ayudamos en esa volumetría. Y el último ejemplo que les quería compartir también de la industria financiera, pero más ligado a temas tributarios, es el caso de Intuit. Intuit es una empresa que son los dueños de, entre otras herramientas, una que se llama TurboTax, que en Estados Unidos y en Norteamérica en general se usa para hacer todo lo que es declaraciones tributarias. Y ellos estaban preocupados esencialmente de cómo mejorar la experiencia, no tanto desde el punto de vista de su infraestructura de bases de datos, etcétera, sino de su infraestructura de contact center. Cómo hacer que el contact center, al que sobre todo en pleno periodo de declaración de impuestos, los clientes llamaban todo el tiempo para pedir algún tipo de apoyo, tuviese la mejor experiencia posible. Y eso lo consiguieron usando otro de nuestros servicios que va en la línea de nuestro servicio de contact center, que es Amazon Connect, y específicamente incorporando también dentro de ese contact center una capa de inteligencia artificial con una característica que nosotros llamamos AWS Amazon Contact Lens, que lo que permite es agregar toda una capa de análisis de audio, de análisis de sentimiento, de ser capaces de transcribir conversaciones y con eso poder establecer rápidamente cuál es el sentimiento de los clientes que están llamando, cuáles son las tendencias respecto de los motivos principales por los que los clientes llaman al contact center y eventualmente entender rápidamente cómo entender finalmente qué es lo que está pasando dentro del contact center. Obviamente eso también requiere cierta modernización desde el punto de vista de capa de datos, pero acá ya lo entendemos en un sentido mucho más holístico que solo los datos por sí mismos, ¿no? Aquí los datos fundamentales son qué es lo que está pasando con cada una de las interacciones con los usuarios que están llamando a este contact center. Entonces, acá, aparte de esos beneficios directos desde el punto de vista de ser capaces de entender ese tipo de comportamiento, también tiene que ver con una reducción de tiempo de implementación de modelos, un poco también en la capa que hablaba antes de Service Catalog, y también costos 25% menores, producto de migrarse a bases de datos de propósito específico. Entonces, en resumen, y con estos ejemplos, ¿qué es lo que nosotros queremos dejarles como mensaje? Nosotros consideramos que AWS es el mejor lugar para extraer valor de datos y para comenzar a establecer una estrategia de datos para obtener insights a partir de esos datos, ¿no? Y eso tiene que ver con nuestra experiencia, ciertamente la experiencia que tenemos a lo largo de los años en este tipo de proyectos, la cantidad de clientes que implementan sus bases de datos, sus data warehouse y sus data lakes sobre AWS. Y también con características propias de escalabilidad, confiabilidad, seguridad de la nube y el ecosistema en términos de amplitud y profundidad de los servicios que nosotros entregamos a nuestros clientes y que son muy fáciles de consumir además. Entonces, como comentario final, y para ir cerrando esta sesión, y antes entiendo que después viene una ronda de preguntas, ¿cómo pueden comenzar? Si ustedes están preguntando, bueno, ¿por dónde parto? ¿Con quién me apoyo? La verdad es que tenemos tres caminos. Uno es apoyarse directamente en nosotros y en los recursos que nosotros tenemos con programas como Data Lab, con todo nuestro equipo de consultoría con servicios profesionales, con Immersion Days que les permiten familiarizarse rápidamente con los servicios. Después está la opción de todo nuestro ecosistema de partners. Nosotros a nivel mundial tenemos más de 100.000 partners que trabajan en distintas áreas. A nivel local, en Chile, en Latinoamérica también tenemos un ecosistema bien amplio de partners, sobre todo en la línea de analítica. Y soluciones que existan en el marketplace. Pero también si ustedes están pensando en un approach más tipo do it yourself, o sea, como que ustedes mismos con sus equipos potenciarlos, tenemos también recursos, tanto recursos gratuitos como por ejemplo Skill Builders, que es una plataforma donde ustedes pueden acceder a sus cursos en línea de forma gratuita y también toda nuestra capa y nuestro offering con nuestro equipo de entrenamiento y certificación con cursos oficiales de AWS que pueden empezar a consumir para generar un marco base para sus equipos y después, obviamente, a partir de ahí construir. Y eso lo relevante ahí es que no solamente tiene que ver con equipos técnicos, sino incluso con equipos de negocio para que empiecen a familiarizarse con este cambio de paradigma, ¿no? Así es que con eso concluyo mi presentación. Si quieren saber más sobre nuestro enfoque y nuestra estrategia de datos, ahí hay un QR que pueden consultar y quedo abierto ahora para preguntas. Buenísimo, Rodrigo. Muchas gracias. Un aplauso a Rodrigo. Rodrigo, la primera pregunta. ¿Cuáles son las ventajas para las empresas de mover sus cargas de trabajo a la nube? Desde el punto de vista de movimiento a la nube, nosotros vemos ventajas en distintos ámbitos, ¿no? El primero tiene que ver con agilidad.
El hecho de poder desplegar infraestructura en minutos en vez de horas, días o meses, eso hace que ciertamente las empresas puedan acceder mucho más rápido a beneficios de negocio directamente como consecuencia de poder establecer sus cargas de trabajo de esa forma rápida. Vemos otro beneficio desde el punto de vista de control de costos y eficiencia de costos, ¿no? El hecho de pasar de un modelo de grandes inversiones iniciales a un modelo de pago por uso, de alguna manera con gastos variables y con gastos más controlados, hace que las empresas puedan también controlar mejor sus modelos de costo y de consumo en la medida y que acompañen mucho mejor también los impactos que están teniendo. Vemos beneficios desde el punto de vista de escalabilidad, o sea, cuando hablamos de una etapa de experimentación, por ejemplo, las empresas pueden partir muy pequeño, construyendo algo en un ambiente más de experimentación, y si eso resulta, pasar fácilmente a escalarlo a la demanda de todos sus clientes, o en su defecto, si eso no resulta, también es un beneficio el poder fallar rápido y poder dar de baja un experimento sin haber hecho grandes inversiones iniciales de costo para que eso surja, ¿no? Vemos beneficios desde el punto de vista de eficiencia operacional también, o sea, y de escalabilidad, el poder escalar, como te decía, de algo que puede partir muy pequeño y eventualmente llegar a satisfacer a millones de clientes es algo que ciertamente ayuda. Y vemos también eficiencias también, sobre todo en AWS con su infraestructura global de regiones y de zonas de disponibilidad. La posibilidad también de si una empresa decide que está operando en una ubicación y quiere empezar a operar en una nueva ubicación, es mucho más fácil porque ya está todo dentro del ecosistema de la nube. Son algunos de los beneficios que nosotros vemos en clientes que les consultamos, digamos, de cómo lo ven ellos. Está bueno. ¿Cuáles son los principales desafíos que los clientes enfrentan al momento de moverse a la nube? Yo diría que los desafíos principales ni siquiera son técnicos en general. Lo que nosotros vemos en los clientes que deciden abordar este tipo de estrategia es que los desafíos son más bien como culturales y de procesos o de personas y de cómo hacer una estrategia como holística de cultura, más que desafíos tecnológicos. Entonces, ahí hay varias cosas que nosotros vemos en clientes que, si pensamos en los clientes que son como más exitosos migrando a la nube, vemos ciertos patrones. Por ejemplo, vemos que típicamente una iniciativa exitosa parte de un alineamiento a nivel ejecutivo, a nivel de liderazgo más senior, que después se transfiere a los otros equipos de manera a estar mucho mejor alineado en esta decisión de ir hacia la nube, ¿no? Vemos también que esto va muy acompañado de métricas y objetivos incluso a veces agresivos respecto a decir, ok, vamos a, como empresa, abordar un proyecto de migración de nube y vamos a estar operando en esta cantidad de aplicaciones en X cantidad de tiempo, por ejemplo. Ahora, eso va muy acompañado, y lo comentaba al final de la presentación, de una estrategia de entrenamiento y de capacitación, ¿no? Cómo logramos finalmente que todos los equipos tengan las capacidades, y no solamente equipos técnicos, porque cuando hay un cambio de paradigma de operar en nube, una parte es la parte tecnológica, pero también eso influye en los modelos financieros, o sea, cómo es el modelo de compra cuando tú quieres empezar a operar en la nube, en los modelos de procurement de las empresas. Entonces es mucho más holístico y por eso es importante que distintos equipos dentro de su propio nivel de interacción estén familiarizados con cómo funciona la nube, de un punto de vista a lo mejor muy alto nivel en algunos casos, mucho más profundo en otros. Y finalmente, yo creo que otro desafío de las empresas tiene que ver con pretender hacer una especie de Big Bang, de que hoy día estamos todos en un data center y mañana queremos estar todo en la nube. Y la verdad es que el camino que nosotros vemos que da mejor resultado es una priorización, es entender, bueno, cuál es tu portafolio de aplicaciones, cuáles son aquellas que son fácilmente migrables y que pueden agregar valor al negocio rápidamente y comenzar por ahí, y después ir priorizando las otras aplicaciones en la medida de su complejidad o del valor para el negocio, ¿no? Y eso también vemos que las empresas que mejor o que son más exitosas en ese camino, en esa jornada a la nube, obedecen generalmente ese tipo de patrones. Buenísimo. Y por último, ¿qué hace que AWS continúe siendo el líder en la nube? Hay varios elementos. Primero, bueno, yo creo que también un desglose de esta presentación, ¿no? Nosotros tenemos una amplitud y profundidad de servicios que la verdad es que es bien potente y es inigualable. O sea, tenemos hoy día en más de 200 servicios en la línea de analítica, machine learning, base de datos, pero también en la línea de cómputo, IoT, realidad virtual, o sea, una serie de áreas donde hoy día estamos ofreciendo servicios y más allá de la cantidad también tiene que ver con la profundidad de esos servicios. Tenemos también, yo creo, algo que los clientes valoran mucho, que tiene que ver con la seguridad asociada a la infraestructura. O sea, es una infraestructura que está diseñada para ser altamente segura,
Hoy día tenemos más de 300 características específicas de seguridad, características y servicios en distintos ámbitos. O sea, tenemos servicios específicos de seguridad, pero también tenemos características de seguridad en los distintos servicios que ofrecemos. Y desde el punto de vista también de regulatorio, compliance, o sea, hoy día tenemos casi 100 estándares de seguridad y certificaciones de compliance que hoy día damos cumplimiento específicamente en la línea de seguridad. Algo que los clientes valoran mucho también es la tasa de innovación, o sea, la velocidad a la que nosotros estamos lanzando nuevos productos y funcionalidades. Si nosotros pensamos, por ejemplo, no sé, el 2011 tuvimos ese año del orden de 80 releases de servicios y características. El 2021 estamos por sobre los 3.000 releases de distintas características y servicios. Y eso obedece, y eso es algo que los clientes valoran mucho, porque en la medida en que nosotros podemos satisfacer lo que los clientes nos piden, y estar continuamente innovando, eso hace que los clientes se puedan beneficiar directamente de esa innovación también, o sea, de esa agilidad y de esa innovación. Entonces son algunos de los elementos, hay otros, pero yo creo que los principales van en esa línea de lo que los clientes más valoran de nuestro servicio. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo, por tu presentación. Un aplauso nuevamente para él. Gracias. Muchas gracias.